Right. Bueno, mi nombre es Jonael Bosques y esto es Produciendo en Tiempo de Distanciamiento Social. Retomamos la carga hablando con Mr. Víctor Blanco, agente de Sea Grant o Recursos Marinos de Taylor County, del Servicio de Extensión. Y vamos a seguir hablando de estanques porque es un tema que nos apasiona a muchos de nosotros. Como seres humanos nos encanta el agua. Estamos hablando en el video anterior de que Florida tiene más de 30,000 lagos. Y vemos que muchas comunidades en Florida se desarrollan y lo primero que ponen en el medio de esa comunidad es un estanque o un lago artificial. O una fuente. Con una fuente, pececitos y cosas así. Queremos hablar del manejo de estos estanques. Para eso tenemos a Víctor, que esta es una de sus áreas y nos va a ayudar a entender cómo funcionan estas cosas. Víctor, háblanos un poco de estos problemas que podemos tener cuando tratamos de manejar los estanques y no tenemos las herramientas correctas o no tenemos la educación correcta. El manejo tiene o los efectos o los problemas que puede presentar una laguna o un estanque van a estar directamente relacionados con el tipo de manejo que se le dé o el nivel de manejo que tengan un estanque. Entonces hay personas que tienen un estanque y no hacen absolutamente nada. Sea un estanque natural o un estanque artificial, el estanque está allí y no tiene ningún tipo de manejo. Se refiere a que las personas no manipulan ningún aspecto de las condiciones que presenta ese estanque. Como hay otros tipos de sistemas donde el manejo es completamente fundamental y entonces dentro de ese manejo se incluye generar circulación del agua, airear el agua, filtrar el agua. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, hay un gran rango cuando se habla de manejo de estanques, eso es un gran rango de acciones que se pueden o no tomar para que ese estanque genere o realice la actividad para la cual uno la quiere utilizar. Uh-huh. Ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, en función de eso, usualmente los problemas de los estanques están asociados al no manejo. Es decir, cuando no generas ningún tipo de manipulación de las condiciones, usualmente es cuando se empiezan a presentar los problemas. Y los problemas, el principal problema que tienen los estanques está asociado directamente con la calidad del agua y dentro de la calidad del agua con el aporte de nutrientes directa o indirectamente a esa agua. Y entonces esa disponibilidad de nutrientes, por supuesto, facilita, como lo hemos conversado en videos anteriores, el crecimiento de las plantas y que al final va a tener un impacto sobre los demás recursos vivos, peces o invertebrados, que habitan en ese cuerpo de agua. O también de la posibilidad de utilizar esa misma agua para otros fines como riego o consumo o uso recreativo, que si las personas se puedan o no bañar en esos cuerpos de agua. Entonces, los problemas, como te podrás dar cuenta, los problemas son bastante diversos, el origen de esos problemas también es diverso, y todo va a depender entonces del nivel de manejo que tenga las lagunas. De mi experiencia muy personal, de lo que sucede acá en el condado de Taylor, es que, y la mayoría de las llamadas que recibo es o tienen problemas con algas o tienen problemas de mortalidad de peces que subsecuentemente es debido a problemas con algas, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, esos son como los dos aspectos que fundamentalmente yo trato de atender a nuestros clientes y hacer las inspecciones de campo y facilitarles la información disponible de cómo pueden hacer para controlar
ese crecimiento desmesurado de algas acuáticas o de plantas acuáticas en general. Bueno, solamente son algas, también hay plantas. Claro. Plantas acuáticas o algas acuáticas, y cómo reducir la mortalidad de peces en esos estanques. Víctor, ¿cuál es el efecto de esas plantas acuáticas dentro de ese estanque? ¿El pH tiene algo que ver? ¿Qué cosas ocurren ahí? Bueno, fíjate, en términos generales, el efecto de la planta va a depender del tipo de planta que sea. Dentro de un estanque podemos tener plantas flotantes, ¿verdad? Son todas esas plantas que se encuentran siempre en la superficie, como la lenteja acuática, o la bora, o el water lily, ¿verdad? Que son plantas que están siempre en la superficie. Entonces, este tipo de plantas son plantas que precisamente aprovechan los nutrientes que están en el agua para crecer. Entonces, ¿qué pasa si esas algas crecen desmedidamente y cubren toda la superficie del espejo de agua? Entonces evitan que la luz penetre al fondo, y a la luz no entrar al fondo, entonces las algas o las plantas sumergidas no pueden generar oxígeno a través de la fotosíntesis, y por ende se vuelve la condición del agua se deteriora significativamente, ¿verdad? Entonces eso pasa con las plantas flotantes. Las plantas sumergidas, que son las plantas de fondo, también puede ocurrir lo mismo. Pueden crecer de tal manera de que entonces cubren toda la columna de agua, reduciendo significativamente la movilidad de los peces, etcétera. Y también recordemos que las plantas no solamente producen oxígeno, sino que también lo consumen en la noche cuando tienen su proceso natural de respiración. Entonces, muy bien, durante el día están produciendo oxígeno, las condiciones son bastante buenas, pero en la noche y durante la madrugada existen lo que se llaman los colapsos de oxígeno, en cuales el oxígeno se llega a niveles de cero, y por supuesto ahí produce grandes mortandades de cualquier organismo vivo que necesite respirar dentro del agua, ¿no? Y particularmente, como habíamos hablado anteriormente, son esos peces grandes, los reproductores, los adultos, son los que sufren esa asfixia, porque ellos son los que requieren mayor cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Así es, muchas especies de peces o algunas especies de peces tienen la capacidad de ir a la superficie y tomar burbujas de aire atmosférico, el cual es almacenado en su vejiga natatoria, y tienen ciertos procesos metabólicos que les permiten respirar de esa manera. Pero no es su principal manera de la respiración. Entonces, por supuesto, a los niveles de oxígeno estar en cero, produce igual esos procesos que se llama anoxia, que es la carencia de oxígeno, y por ende la mortalidad por asfixia. Interesante. Entonces las plantas pueden ser perjudiciales, no simplemente tener plantas significa que lo tenemos natural y que va a ser sostenible, sino que hay que manejar esa cantidad de algas en el estanque. Y generalmente tenemos algas para decorar, para crear hábitat para los peces, etcétera, pero también tenemos que tener un manejo, un control de la cantidad. ¿Cómo podemos controlar la cantidad de plantas que tenemos en el estanque? Porque estamos hablando de un manejo integrado, que eso es lo que queremos instruirle a las personas que están viendo este video. Ok. Esa es una pregunta muy interesante, y ahí es donde recae la clave fundamental para que un estanque sea de calidad. Y así sea con condiciones muy básicas de manejo, el estanque va a mantener cierta calidad. Bueno, eso también va a depender de las dimensiones, ¿no? Y del volumen del estanque. Bien diseñado. Pero, está bien diseñado. En primer lugar, necesitamos, por supuesto, reducir o controlar la cantidad de nutrientes disponibles en el agua. Número uno, porque ese es como decir la gasolina que hace que se prenda el fuego del problema del crecimiento desmedido de las plantas. Y eso está bueno porque hablamos de eso anteriormente, de la contaminación por medio de fertilizantes. Si estamos
fertilizando la grama cada 2 meses y nos cae un aguacero encima y ese fertilizante es excesivo, pues entonces estamos alimentando esas plantas acuáticas y entonces esas microalgas también. Sí, y no solamente los fertilizantes que nosotros colocamos en la tierra, sino también fuentes naturales de fertilizantes. En varias oportunidades me ha tocado hacer inspecciones de algunas fincas, por llamarla de alguna manera, que tienen producción de ganado. Entonces, en el centro tienen una laguna, ¿verdad? Y entonces no hay un manejo de recolección de la bosta del ganado, la caca del ganado, en mi país lo llamamos bosta. Entonces, por supuesto, ese material tiene una gran carga de nutrientes, que son nutrientes naturales, y que cuando vienen las lluvias por escorrentía, pues por supuesto van a ir a parar allí. Todos esos excrementos, si esos no son recolectados y dispuestos adecuadamente, esos nutrientes van a llegar a estos estanques y entonces van a empezar a presentar ciertos problemas. Víctor, ese punto es muy importante y también hay que mencionar, las hojas también pueden convertirse en fertilizante para el terreno y eso también puede llegar a esos cuerpos de agua. Sí, claro. O sea, la materia orgánica en términos generales, pues algunos tendrán más o menos cargas de nitrógeno, fósforo, pero al final todos poseen esos tipos de elementos que son nutritivos. Entonces el manejo es fundamental. Ahora, ¿cómo reducimos esa carga? Bueno, primero reduciendo la fuente, que es lo que estamos conversando ahora. Bueno, si sabemos de que yo puedo utilizar menos fertilizantes orgánicos o menos fertilizantes naturales o recolectar los fertilizantes naturales, ya por ahí tengo una manera ya estoy haciendo cierto manejo. Pues establecer un área, en el caso del ganado, establecer un área, un buffer zone, un área de amortiguación donde tienes unas plantas que están absorbiendo esos nutrientes. De hecho, si estás en una finca, el gobierno, el NRCS, tiene fondos para ayudarte a acercar estas áreas sensibles. Por eso es bueno que las personas que están mirando este video entiendan eso. Aquí en los Estados Unidos hay ayuda financiera para preservar esos cuerpos de agua y la ecología que está asociada a nuestra finca. Otra manera de controlar o de mejorar la calidad del agua, pues es la instalación de algún tipo de sistema. Puede ser un sistema muy rudimentario de filtración, ¿verdad? Del agua. ¿Cómo se puede hacer? Yo le digo, lo puedes comprar que te lo venden de manera comercial. Tú puedes buscar un catálogo de diferentes marcas y comprar un filtro comercial, o tú puedes construir tu propio filtro. Te sale es mucho más fácil y mucho más económico. Puedes utilizar barriles de 200 litros, puedes hacer un tanque de concreto al lado de tu estanque natural y tener un sistema de bombeo que pase por ese tanque, y ahí entonces puedas tener filtración física y biológica de alguna manera, que puedas tener un filtro de grava, filtro de arena, puedes ponerle carbón activado, puedes ponerle otros elementos, de manera de que mientras el agua va pasando por allí, ciertos elementos son retenidos y el agua vuelve nuevamente al cuerpo a tu estanque que estás manejando. Ese tipo de filtración te va a ayudar a reducir la cantidad de sólidos suspendidos en el agua, ¿verdad? Y que a la larga esos sólidos suspendidos usualmente contienen ciertos nutrientes que van a estar disponibles de manera inorgánica en el agua, y es lo que uno no quiere. Entonces, al reducir esa carga, pues estás mejorando la calidad del agua. Otra manera de mejorar la calidad o de hacer manejo de la laguna es a través de la aireación. La aireación artificial del agua puede hacerse a través de muchas formas. Puedes utilizar de ese tipo de fuentes que uno ve en muchas lagunas, que son, además de ser decorativas, también te genera oxigenación en el agua y de cierta manera también te genera movimiento del agua. Existen lo que se llaman los aireadores de paleta, que son muchos de los más efectivos desde el punto de vista energético, requieren menor cantidad de energía
y también generan cierto movimiento del agua, lo cual es bastante importante para evitar la estratificación de las capas de agua, especialmente ahora en el verano, que se calienta tanto la capa superficial de que los peces tienden a irse al fondo buscando agua un poco más fría, y que entonces con el uso de los aireadores se permite reducir la temperatura superficial del agua y también romper la estratificación y que la columna de agua tenga la misma temperatura, y lo cual es beneficioso, por supuesto, para los peces. ¿Cómo tú reduces esa temperatura? ¿Por la altura o...? No, una de las maneras es a través de el uso de blowers, de sopladores y de piedras difusoras que se colocan en el fondo. Las burbujas, mientras van subiendo, van subiendo la temperatura. Por efecto térmico, van absorbiendo parte del calor en el agua y lo liberan a nivel atmosférico. Entonces, es una de las principales prácticas para reducir, entre paréntesis o entre comillas, la temperatura del cuerpo de agua, es utilizando la aireación, especialmente usando blowers o sopladores desde abajo, desde el fondo, hacia la superficie. Víctor, hablamos un poco del manejo de los estanques y mencionaste diferentes plantas que pueden crecer de acuerdo a diferentes niveles de altura dentro de ese estanque. ¿Cuál sería el manejo de esas plantas que nosotros le llamamos maleza, esas plantas que no queremos en nuestro estanque? ¿Qué podemos hacer si por alguna razón el crecimiento de esas plantas es bien acelerado? ¿Cuáles son las alternativas que se sugieren que se lleven a cabo? Ok, bueno, existen varias alternativas y la selección de una sobre la otra va a depender de cada caso específico. Con esto quiero decir de que no hay una fórmula única de que esto es lo que tengo que hacer. No, tú tienes diferentes opciones y tú vas a adoptar aquella que tú consideras que responde mejor a las condiciones de tu estanque. Y por otra parte también puede ser a tu presupuesto, ¿no? ¿Cuántos recursos tú dispones para tener control sobre esas malezas o esas plantas acuáticas que crecen de manera desmedida en los estanques? Entonces ya hablamos de una de las maneras, que era el control o la reducción de fertilizantes. Esa es una, ¿no? Al reducir automáticamente y de manera natural, pues las plantas van a dejar de crecer de manera desmedida, y es una manera de control. Otra manera de control es lo que se llama secar parcialmente el estanque. Entonces, por supuesto, al drenar de agua todo el estanque y al exponerlo al aire, ¿verdad? Y al sol, entonces, por supuesto, todas esas plantas van a morir, y ya después, cuando tú reinicias el ciclo de tu estanque, entonces las condiciones van a ser diferentes. Pero es muy importante que después de hacer ese secado del estanque, entonces tratar de remover en la mayor medida de lo posible todos esos restos vegetales que están quedando allí, porque si lo vuelves a llenar, toda esa materia orgánica va nuevamente, te puede generar el mismo problema. Entonces es importante secar, remover y nuevamente rellenar. Otra manera de controlar, entonces, es lo que se llaman los controles mecánicos, ¿no? Ya utilizar directamente cierta maquinaria. Está tu laguna con todas tus plantas y tú metas cierta maquinaria que va a cosechar o a recolectar todas esas algas que están creciendo, ya sea en la superficie o en la columna de agua, y las vas retirando. Muy bien, ya hablamos entonces del control mecánico. Otra manera de control de las plantas acuáticas es el control biológico. Dentro del control biológico existen como dos principales áreas. Una es el uso de peces herbívoros, como el uso de la carpa herbívora, que es liberada dentro de los estanques, y entonces este pez consume parte de las plantas, y existen incluso unos rangos para determinar cuántos peces hay que colocar por acre, dependiendo de la cantidad del consumo
de plantas que tengan cada uno de estos peces. Importante sobre este tipo de control biológico es que la carpa herbívora es una especie exótica, no es una especie de acá de la Florida. Entonces, tiene un control especial. Hay que ir a las oficinas de FWC o de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Ellos entonces se aseguran de que las carpas que se van a utilizar sean carpas triploides. Esto significa de que son carpas que en lugar de tener pares de cromosomas, tienen tríos de cromosomas, y eso asegura de que sean, que no se puedan reproducir. Entonces estamos hablando de que tenemos diferentes métodos de control, tenemos mecánico, biológico, químico, y también tenemos el drenaje parcial o total y secado del estanque, que son métodos para controlar estas plantas. En resumen. Así es. El último método de control, que es el que comentas, el químico, es a través del uso de herbicidas, ¿verdad? Que son específicos para cada tipo de planta acuática. Y esto es importante señalarlo. Además del manejo de estos tipos de herbicidas, debe hacerse de manera de manera muy técnica, porque no queremos eliminar un problema creando otro problema, que es la contaminación del agua, ¿no? Entonces, por supuesto, estos herbicidas son potenciales contaminantes. Sin embargo, está aprobado el uso de herbicidas para el control de plantas acuáticas en la mayoría de los cuerpos de agua, siempre y cuando se cumplan las condiciones definidas en las etiquetas de cada uno de estos tipos de herbicidas, ¿no? Y esto es una de las cosas controversiales que nosotros atendemos con regularidad, personas que tienen lo que se le conoce como quemofobia o tienen miedo a usar un químico. Muy importante que la primer regla dentro del manejo integrado de plagas, y esto que estamos hablando es manejo integrado de plagas en estanques, es la identificación adecuada del problema. Si nosotros estamos utilizando un herbicida sin leer la etiqueta o sin conocimiento de lo que tenemos que estar haciendo, manejándolo, la cantidad, etcétera, pues entonces estamos haciendo dos cosas. Probablemente estamos botando dinero y segundo, estamos infringiendo la ley. Por eso siempre tenemos que seguir las directrices de la etiqueta y entonces utilizar el plaguicida adecuado para el organismo adecuado. Uno debe enfocar la solución en el origen del problema, ¿verdad? Entonces, porque no hacemos nada aplicando herbicidas y matando toda la planta acuática, pero siguen llegando nutrientes a ese cuerpo de agua y esas plantas van a seguir creciendo, entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces no estamos solucionando el problema, ¿verdad? Realmente, si vemos que el origen del problema es un incremento significativo de los nutrientes en el agua, entonces allí es donde deberíamos enfocar nuestro primer esfuerzo de solución, y después entonces el herbicida como paliativo para entonces reducir. Ya una vez que hemos reducido la fuente de nutrientes, entonces ya nos encargamos del volumen de plantas que ya se han vuelto un problema y que hay que eliminarlo de alguna manera. Entonces, bueno, el uso de herbicida de manera adecuada, como tú lo mencionas, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Hay ciertas condiciones, como por ejemplo, evitar tratar en días nublados cuando los niveles de oxígeno son naturalmente más bajos, ¿verdad? Otro aspecto fundamental es usar los herbicidas durante temprano entrando la primavera, antes de que las plantas se salgan de control. Entonces, eso es fundamental. Y otro, de manera de asegurar el mejor desempeño del herbicida, tratar cuando la temperatura del agua está por encima de 60 grados Fahrenheit, cuando las plantas están creciendo activamente. Entonces, si la planta está con esto lo que queremos decir es que si, por ejemplo, en invierno no tiene ningún sentido utilizar herbicidas para control, ¿verdad? En primavera o en invierno o en otoño, no tiene mucho sentido utilizar herbicidas porque las plantas están durmientes, ¿verdad? Y entonces no están en ese proceso activo de crecimiento y el efecto del herbicida va a ser menor. Entonces tenemos que utilizar estos tipos de soluciones cuando la temperatura empieza a calentar un poco, ya en la primavera o en el invierno.
antes de que entre el verano, perdón, antes de que comience el verano principalmente. Le agradezco nuevamente a Víctor por su tiempo. Siempre que él viene al programa salimos llenos de conocimientos prácticos en una forma que por lo menos yo puedo absorber. No es lo mismo leerlo en un documento de los de la universidad que una persona que te lo diga en arroz y habichuelas, como decimos nosotros. Y pues estamos muy, muy agradecidos de toda esa información que has compartido con nosotros. Recuerde suscribirse a nuestro canal. También recuerde que si tiene alguna duda acerca de este tema de control de malezas, de manejo de estanques, etcétera, ahí tiene nuestros contactos y nos puede escribir directamente un mensaje por email y nosotros le vamos a contestar a la mayor brevedad que podamos. Y si usted tiene otro tipo de preguntas, también puede escribirnos un email. Puede también visitar a su oficina local de extensión, donde pueden ayudarle un poquito más y pueden también programar una visita de campo, siempre y cuando pues las condiciones relacionadas a la pandemia pues vayan a ser pertinentes o vayan a permitirlo. Exacto. Gracias, Víctor, te agradecemos. Gracias, Francisco, por otro programa sumamente interesante, buenas preguntas. Y hasta la próxima, ¿ok? Gracias, muchachos, y feliz día. Este es el 51. ¡Boom! Vamos. Gracias, Víctor. Dale.